Después de la experiencia con la zarza ardiente, Moisés hizo de inmediato planes para irse a Egipto. Así se fue Moisés y, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: «Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven». Y Jetro dijo a Moisés: «Ve en paz». Éxodo capítulo 4, versículo 18. Bienvenidos a este estudio bíblico, continuando con el libro de Éxodo, continuando con la vida de Moisés. Hemos visto en estudios anteriores su llamado. Hemos visto también las excusas que pone Moisés al llamado. Y en esta entrega vamos a presentaros ese encuentro con el faraón. Moisés había pasado la mitad de su vida en Madián, como parte de la familia de Jetro. Seguramente fue difícil despedirse de ellos, pero también tenía la expectativa de encontrarse con su propia familia en Egipto. Esto es lo que dice el versículo 20, Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ante la idea de regresar a Egipto, seguramente Moisés se preocupó pensando que su vida corría peligro. Recordar que Moisés huyó de allá porque el faraón quería su muerte. Aquí entra el Espíritu Consolador de Dios. Pero el Señor lo tranquilizó. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: «Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte». En el camino hacia Egipto, Dios continuó hablándole a Moisés sobre lo que le estaba por enfrentar. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: «Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo». Hemos hecho una reflexión al respecto de este versículo. Yo endureceré su corazón. Está hablando de que Dios va a ser el que endurezca el corazón de Faraón para que éste no deje salir al pueblo. Curiosamente, en unos pasajes más adelante, es el propio Faraón el que endurece su corazón. Pero aquí el que endurece el corazón es Dios. Lo más lógico hubiera sido que Dios ablandara el corazón del rey de Egipto para que los dejara ir. Y no obstante, vemos todo lo opuesto. Dios lo iba a endurecer. Lo que me llama la atención es que en el proceso de las plagas, en todo esto hay un plan divino. ¿Pero qué quiere decir endurecer su corazón? En hebreo literalmente dice hacer su corazón fuerte. Lo que esto significa es que Dios no cambia el corazón del faraón como si estuviera manipulándolo. Más bien el Señor fortalece lo que ya está en el corazón del rey. En el corazón del faraón ya existía un rechazo hacia los israelitas, y todo lo que Dios hace es reafirmar ese sentimiento. De esta manera, lo que hacemos es responder a esa inquietud, ¿no?, de por qué Dios endurece el corazón de Faraón. Dios le advierte a Moisés cuál será la consecuencia final de la dureza del corazón de Faraón. Versículo 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. La culminación de esta profecía la vamos a ver en los acontecimientos de la última plaga. Esto lo puedes leer en el capítulo 12 y capítulo 13. En el camino a Egipto sucedió algo bastante extraño. Éxodo capítulo 4, verso 24. Y aconteció en el camino que una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo.
Qué interesante, ¿verdad?, este versículo. Te invito a que lo leas, esto no me lo estoy inventando. Éxodo capítulo 4, verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo es posible que Dios llame a Moisés a una misión y en el camino lo busque para matarlo? A simple vista no parece tener sentido. Lo importante es que en ese momento Séfora, esposa de Moisés, entendió el mensaje y actuó. Vamos a leerlo, versículo 25 y 26. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Qué suceso más raro, ¿verdad? Que alguien me lo explique porque yo no tengo una explicación a esto. ¿Por qué viene esta situación a la vida de Moisés? ¿Qué tiene que ver aquí los hijos de Moisés? ¿Qué tiene que ver aquí la circuncisión? ¿Qué tiene que ver en este camino una posada y que Jehová salga al encuentro y quiera matar a Moisés? Aquí Séfora revela la razón por la que Moisés iba a morir. El hijo de Moisés no estaba circuncidado y según la tradición judía, el hijo primogénito de Moisés sí había sido circuncidado, pero que Séfora se le había opuesto a que lo hiciera con el segundo. Por eso ella supo qué hacer en ese momento. ¿Por qué era tan importante el tema de la circuncisión? La razón es simple. Moisés iba a participar como líder de la liberación del pueblo de Israel, en mérito del pacto que Dios hizo con los patriarcas. Y la señal en el pacto, ¿cuál era? La circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 7 hasta el 14. Dios no solo llamó a Moisés para esta misión, sino también a su hermano Aarón. Versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Moisés y Aarón se encontraron en el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés tuvo la experiencia de la zarza. Versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Este es el encuentro entre hermanos, el encuentro emotivo entre Moisés y Aarón, tal como el Señor lo anunció. Éxodo capítulo 4, verso 14. Nos podemos imaginar la emoción de Aarón al saber que su hermano menor era el hombre elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y ahora lo iba a acompañar por invitación de Dios. Aarón se complementaba muy bien con Moisés. Lo que a uno le faltaba, el otro lo tenía. ¿Recuerdas Éxodo capítulo 4, verso 15 en adelante? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés será el líder y quien recibe la revelación, y Aarón será el vocero. Su primera encomienda era reunirse con los líderes de los israelitas. Versículo 29 y 30. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante la promesa de liberación y las señales que acompañaban? Versículo 31. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, había llegado el momento de la liberación. Era un momento emocionante para el pueblo de Israel. A lo largo de la Biblia vemos que Dios usa señales y prodigios con un propósito:
que el pueblo crea en él. Por eso Dios le dio señales a Moisés, tal como la vara que se convertía en serpiente. Versículo 5, Éxodo capítulo 4. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jesús también hizo muchos milagros y señales para que creyeran en él. Juan capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra hebrea para señal es ot, que también significa enseña, evidencia o bandera. Las señales o milagros son la evidencia del poder de Dios. Son como una bandera que se levanta en alto para que todos puedan verla y así todos puedan reconocer a quién pertenece. Las señales que Moisés hará en Egipto servirán de testimonio tanto para israelitas como para egipcios, para que todos crean que el Dios de Israel es real y que Dios es el Todopoderoso. En el capítulo 5 llegamos al momento en que Moisés se encuentra con el rey de Egipto. Recordemos que ellos ya se conocían, ellos crecieron juntos. Ya habían pasado 40 años y Moisés llegó al palacio real no como un egipcio, sino como un hebreo. Y además llega con exigencias, llega con una petición fuera de lo normal. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Sin más. La petición de Moisés no era a título personal, sino que habló en el nombre de Dios, en nombre del Dios de Israel. Era una solicitud osada, ya que no le estaba pidiendo permiso, sino que le estaba dando una orden de parte de Dios. Veamos cómo responde Faraón, o el rey de Egipto. Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés y Faraón reaccionaron de forma muy distinta cuando oyeron de Dios. Vamos a ver el contraste. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? Éxodo capítulo 3, verso 11. Demostró humildad con respecto a Dios y la misión que le encomendó. Reconoció sus propias limitaciones. ¿Pero qué hizo Faraón? Faraón preguntó: ¿quién es Jehová? Éxodo capítulo 5, verso 2. No solo no reconoció al Dios de Israel, sino que manifestó su rechazo a atender su petición. Faraón hizo evidente su arrogancia, su soberbia. Y muchas veces nosotros actuamos como Faraón. Somos arrogantes, prepotentes, soberbios. Y el Señor tiene que humillarnos. En Egipto el rey era considerado como un dios. Por ello, Faraón no iba a ceder fácilmente. Esta negativa no tomó por sorpresa a Moisés, ya que el Señor le advirtió de antemano que el rey iba a endurecer su corazón. Ya el Señor le advirtió a Moisés que no los dejaría ir sino hasta después de realizar señales y prodigios. Versículo 21, Éxodo capítulo 4. Recordemos este versículo. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le advirtió a Moisés que el Faraón se opondría a la libertad de Israel. No cedería sino hasta que su hijo primogénito muriera. Profecía.
Dios le estaba profetizando a Moisés cuándo sería el momento en que Faraón dejaría ir al pueblo de Israel, cuando muriera el primogénito. Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Y de esa manera se completaría la última plaga. Esto lo puedes leer, Éxodo capítulo 11 y 12. Las señales que Dios haría en Egipto, previo a la liberación de los israelitas, servirían como un doble propósito, tenían un doble propósito. Para los egipcios, demostrarles que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses de Egipto, y para los israelitas, mostrarles que Dios es el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso, y Dios cumple sus pactos. Desde una perspectiva natural, los israelitas no tenían otra opción que quedarse en Egipto. Aun cuando el faraón les hubiera dado permiso para salir, no hubieran podido sobrevivir el viaje a través del desierto. Sería muy difícil o imposible proveer comida para más de 2 millones de personas en el desierto. Y aun cuando llegaron a Canaán, sería muy difícil conquistar esas naciones armadas, siendo los israelitas un pueblo esclavo, un pueblo que nunca fue entrenado para combatir. El plan de Israel para salir de Egipto parecía un plan suicida, como las películas que tenemos, ¿no? Es un título de una novela, de película. Huida suicida o plan suicida. Pues ese era un plan suicida, entre comillas. A menos que pasara un milagro, no tenían otra alternativa que permanecer en Egipto. De hecho, cuando los hijos de Israel clamaron por la salvación de Dios, ellos no estaban pidiendo salir de Egipto. Solo pedían que su carga fuera más liviana, que mejoraran las condiciones de vida. Éxodo capítulo 2, verso 23. Pero el plan de Dios era mayor que la petición de Israel. El Señor quería hacer una redención completa y transformarlos en una nación santa que serviría de ejemplo y sería de bendición para todo el mundo. El plan de Dios no había cambiado desde que Él escogió a Abraham para formar con él una nación dedicada al Señor. Los planes de Dios se llevan siempre a cabo. Los planes de Dios son perfectos. Lo que Dios promete, Él cumple. Lo que el hombre promete, no cumple. Esa es la diferencia. A pesar de la negativa del faraón, Moisés y Aarón insistieron. Versículo 3, Éxodo capítulo 5. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Estaban explicando que la solicitud de Dios de Israel, del Dios de Israel no era una opción, sino una obligación que tendría consecuencias si esa opción no era atendida. Al principio Moisés explicó que vendría mal sobre los israelitas si ellos no obedecían a Dios, pero luego vemos que la advertencia se iba a voltear, Se le da la vuelta a la tortilla, como decimos aquí en España, en contra de los egipcios por negarse a someterse a la voluntad del Dios de Israel. La advertencia sobre un castigo no movió al faraón, ni aunque fuera un castigo divino. Y esto menciona también la palabra de Dios en Apocalipsis, que vendrán tiempos donde el Señor va a herir a toda la humanidad. ¿Y la humanidad qué va a hacer? ¿Se va a humillar? ¿Va a reconocer a Dios? No. Van a blasfemar contra Dios. Cuando Dios envíe granizo, la gente, en vez de ponerse a cuentas con Dios, en vez de pedir perdón, en vez de humillarse, lo que van a hacer es blasfemar contra Dios. Y aquí tenemos a un rey de Egipto que cada vez endurece más su corazón. Versículo 4 y 5. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Qué curioso, ¿verdad? Lejos de atender a la solicitud de los israelitas, decidió castigarlos por haberse atrevido a formular dicha petición. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante.
Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos las paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Qué versículos, ¿verdad? No solo el corazón del faraón se endureció, sino también su mano. Faraón puso más carga a los israelitas con el fin de quebrantarlos. Le duplicaron su trabajo. Les hizo responsables de recoger la paja, además de hacer los ladrillos, y todo esto sin disminuir la cuota diaria de producción. Los jefes de los esclavos israelitas apelaron por tal injusticia, ya que todos sabían que esa era una meta imposible de cumplir. Pero el faraón no le importó, porque lo que él quería hacer era quebrantar a los israelitas y desanimarlos de su solicitud. Seguramente tú te has sentido así alguna vez, que estás trabajando demasiado y no estás recibiendo el salario que mereces. Lo has pensado, ¿verdad? Piensas que tu capataz, piensas que el que está a cargo de esa empresa, viendo tu arduo trabajo, viendo tu esfuerzo, no te recompensa como mereces. ¿Tú te imaginas la situación del pueblo de Israel esclavo, trabajando el doble, sin recibir un salario, esclavo? Y encima que dupliquen tus tareas porque un tal Moisés y su hermano Aarón decidieron presentarse ante Faraón y decirle: deja ir al pueblo de Dios. Si vemos a Moisés y a Aarón, ¿qué haríamos nosotros? Versículo 17 y 18. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. Los israelitas estaban esperando que Dios les aliviara la carga del trabajo forzado, pero en lugar de ser quitada, se hizo más pesada. Y ante esto el pueblo no reaccionó bien, versículo 20 y 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Moisés esperaba la oposición del faraón. Dios se lo advirtió. Pero lo que no esperaba Moisés era la reacción negativa de los israelitas. ¿Qué hace Moisés ante esta situación? Lo que tenemos que hacer tú y yo. Buscar a Dios, buscar al Señor. Versículo 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés iba en una misión de Dios, pero tanto él como el pueblo se desaniman cuando vieron la oposición. Tú y yo también nos desanimamos cuando viene oposición a nuestra vida, cuando intentamos emprender un proyecto para Dios, un ministerio, y vemos que lo que hay es oposición, y vemos que no tenemos ayuda, no tenemos el respaldo. Tal vez ellos esperaban que la liberación fuera inmediata, pero Dios sabía que tomaría un tiempo, ya que Dios iba a trabajar en los corazones de los israelitas, así como de los egipcios. La próxima semana estaremos viendo la respuesta de Dios. Estaremos viendo el mensaje para Israel. El mensaje que puedes encontrar en Éxodo capítulo 6, versículo del 1 al 13. Brevemente hemos querido presentar este pasaje, este encuentro entre Moisés y Faraón. Un encuentro difícil, un encuentro exigente, un encuentro duro, un encuentro donde la oposición de Faraón iba a ser notoria y se iba a reflejar en cómo
el pueblo iba a ser más esclavizado, iba a tener más trabajo. Déjanos tus comentarios al respecto sobre este mensaje. Si en algún momento me he equivocado, no me he expresado bien, lo siento, pido disculpas. Si quieres aportar tu pequeña reflexión, hazlo. Qué bueno que compartamos la palabra de Dios. Qué bueno que puedas compartir este vídeo, esta reflexión con otros. Qué bueno que puedas ser parte de la familia de Radio Solidaria. Tenemos grupo de amigos en Telegram. Amigos de Radio Solidaria, ese es el grupo. Un grupo abierto para que te unas, para que seas parte de la familia. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada. Te unes al grupo y puedes pedir tus motivos de oración, puedes aportar reflexiones, puedes compartir estos vídeos. Sé parte de la familia.